Dos goles de Vinicius desde el punto de penalti, un zapatazo de Valverde desde la frontal y un remate de Gonzalo fueron lo que hizo falta para que el Real Madrid ganara 4-1 frente a la Real Sociedad en su duelo de Liga de este fin de semana. Un partido que podríamos resumir que el conjunto blanco quiso arriesgar poco. Prevaleció por parte del míster Arbeloa la idea de que el conjunto minimizara riesgos y asentara sobre todo la presencia en el centro del campo. El único que no se debió enterar mucho de esto fue Hausen, ¿no? Por el penalti que cometió, pero bueno, eso hablaremos más adelante. Ya que este partido era muy importante primero porque volvía a meter presión a un FC Barcelona que juega hoy su partido de liga y además que el equipo blanco necesitaba recuperar confianza de cara al encuentro que disputará mañana en el estadio de Lisboa frente al Benfica en el playoff de ascenso, en el playoff de la Champions, al que el conjunto blanco se vio obligado a disputar después del pésimo partido que hizo frente a los jugadores dirigidos por José Mourinho en la última jornada de la Champions y que trajo como consecuencia que el Real Madrid saliera de ese top 8 en el que dependía de sí mismo para quedarse y acabará jugando dos partidos más a vida o muerte si quiere seguir vivo en la competición fetiche de los blancos. Pero volviendo al partido que vimos el pasado sábado, vimos a un Real Madrid que supo sentar la base frente a una Real Sociedad que tampoco llegó a ofrecer mucho durante los 90 minutos. Pero claro, con todo esto y lo importante, la incorporación de Trent al equipo titular, se vio a un Real Madrid que está haciendo quizás lo que deberían de haberse planteado hace muchos partidos atrás. Dejarse de intentar reinventar la rueda y empezar por construir una base sólida sobre la que el conjunto tiene que lograr los títulos. Por supuesto, el gran hándicap para el partido de liga era la ausencia de Kylian Mbappé, que lleva la friolera de casi la mitad de los goles anotados por el conjunto blanco. Y claro, cuando falta un Mbappé que, como ya hemos recalcado en vídeos anteriores, tapa las carencias de la plantilla, sobre todo en la fase de ataque, se podía intuir el run de un tropiezo. Pero claro, a falta del gallo, del jefe de la delantera del Madrid, estaba el chico que solo sabe brillar si lo sacan al terreno de juego, que no es nada más y nada menos que Gonzalo. El excanterano del Real Madrid, que ya hizo las delicias en el pasado Mundial de Clubes, donde terminó como Pichichi, se encontraba ante otra titularidad. Y haciendo esa capacidad de 9, que yo personalmente he reclamado en varias ocasiones necesarias para el Real Madrid, supo aprovechar un centro lateral de Trent Alexander-Arnold para con la pierna izquierda tocar la pelota lo justito como para que Remiro no llegase y adelantara al conjunto blanco en el Santiago Bernabéu. Todo parecía indicar que el Real Madrid iba a tener un partido cómodo, pero esto se vino abajo cuando Dean Hausen cometió un penalti al intentar replegar un pase filtrado que no solo no llegó a tocar, sino que encima arrastró con el atacante del conjunto donostiarra. Y ahora sí, que con ese gol anotado por Mikel Oyarzabal, todo se complicaba para el conjunto dirigido por Arbeloa, que además iba a tener consecuencias. Pero Vinicius Junior, pecando de pícaro como siempre, pisó área, recortó y recibió un penalti, que aunque es cierto que la intensidad del golpe no es como partirle el tobillo en 4 cachos, sí provocó que el colegiado pitara la pena máxima para el Real Madrid y volviera a adelantar
el 7 del conjunto blanco a los locales tan solo 3 minutos después de haber sufrido el empate. Con todo esto, el Real Madrid siguió atacando, proponiendo y por primera vez en lo que va de temporada no exponiéndose demasiado atrás, algo que al conjunto blanco le ha pesado en demasiadas ocasiones. Y con ello llegó un balón a la frontal del área que Fede Valverde consiguió armar con un zapatazo al palo largo y a pesar del toque de Alex Remiro la pelota se acabó colando y anotando el 3-1 para el Real Madrid, con el que el conjunto blanco se fue al descanso. El run run que había en la grada se fue disipando con estos 2 goles y con ello el Real Madrid tenía que encarar los últimos 45 minutos frente a una Real Sociedad que, por qué no decirlo, venía un poco más derrotada tanto en lo físico como en lo anímico. Ya que si de por sí el Madrid te anota rápido en un partido y consigues empatar de penalti, lo que no cuenta es que en poco más de 15 minutos el conjunto blanco te anote 2 goles y te haga prácticamente un traje al que no te puedas resistir. Y además, para más castigo de los visitantes, la segunda parte empezó con otra jugada más de Vinicius, que también acabó en penalti para los blancos y que el 7 volvió a anotar. Es cierto, hablando ya del partido en grandes líneas, que tampoco vimos a un Real Madrid arrollador, tampoco vimos un partido excesivamente atractivo, pero es que no estamos en ese momento. Estamos en otras historias. Ya parece que la plantilla, después de estas semanas turbias de conjuras, de pelea, de bronca, de que si un partido pascual, que si el otro tal cual, han cerrado filas. La clave es cuánto le durará este cierre de filas al Real Madrid. Si en el partido de mañana, contra un rival que ya te ganó, siendo claramente peor equipo y peor plantilla que tú, no te ganó solamente por, bueno, que el fútbol es así y en 90 minutos puede pasar cualquier cosa y cualquiera le puede ganar a cualquiera. No, 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 es que te ganó en tu terreno, en tu planteamiento táctico. Te anuló. Y entiendo que los jugadores ahora querrán demostrar que, oye, que esto no ha sido la tónica, sino que ha sido un leve tropiezo. Pero claro, también sabemos que el Real Madrid muchas veces, el día que quiere, salen con todo, como ya demostró el día del Levante, y precisamente hay otros días, como ya la primera visita que hizo frente al Benfica, donde se sabían ganadores antes de bajarse del autobús y llegan los disgustos. Entiendo que el Real Madrid ha aprendido de esto, que los jugadores traerán, metafóricamente hablando, el cuchillo en la boca y sangre en los ojos para demostrar que son, por lo menos, candidatos a estar entre los 16 mejores equipos de Europa. Si no ya, pues mira, apaga y vámonos. Al Madrid, de momento, le consuela también el hecho de meterle esa presión al Barcelona de sí o sí, como mínimo, tener que lograr un empate hoy para depender de un mínimo tropiezo del Real Madrid, pero ahora la pelota está en el tejado de los de Hansi Flick, que visitan hoy Montilivi para jugar frente al Girona. Un partido que tampoco tendría que ser el más complicado del mundo para el conjunto blaugrana, pero cuidado porque el equipo de Mitchell en ocasiones te da sorpresas como la vida. Pero bueno, esos son problemas de otros bandos que a nosotros no nos preocupa. El Real Madrid va a lo suyo, hizo lo que tenía que hacer, que era ganar a la Real Sociedad y sobre todo dejar clara una cosa. Cuanto antes se den cuenta de que tienen que reencontrarse con este camino que empezaron a andar,
antes empezarán a construir. El Real Madrid es la base de lo que vimos frente a la Real Sociedad. Equipo sólido, un conjunto compacto, solidario, que no se vuelca en un ataque de forma desesperada, dejando a la línea defensiva abandonada a su suerte, y que, por norma general, no tiene que confiar en los milagros que puede hacer el meta del conjunto blanco. Hay partidos en los que te enfrentas a una serie de jugadores donde dependes de detalles individuales, pero por norma general, el Real Madrid tiene que construir desde el minuto 1 su esquema, su juego y, sobre todo, y más importante, la posibilidad de generar esos espacios para que la línea de ataque, capitaneada por Kylian Mbappé y Vinicius Junior, más los que se puedan ir sumando, tengan esa capacidad del remate. Es cierto que vimos cosas que no habíamos visto antes en otros partidos, como por ejemplo esa necesidad de no acumular hombres en la frontal del área que no aportan nada. Que o pasan la pelota o se quedan estáticos en vez de tirar un desmarque. Bueno, brote verde. Pero dos cosas primordiales. El Madrid está muy lejos del nivel que tiene que demostrar. Y segundo, no se puede tomar el resultado como la nueva línea a seguir. Ya que no en todos los partidos, por norma general, vas a tener la posibilidad de que te piten 2 penaltis. Pero bueno, es que, vuelvo a repetir, el equipo no se ha reforzado en el mercado de invierno, al contrario, se ha debilitado con la salida de Endricky, que sí, que el delantero brasileño había disputado 70 minutos en lo que iba, ¿vale? Pero es un jugador menos que tienes disponible. Y sobre todo, el Real Madrid tiene que terminar esa recuperación de jugadores que, aunque no vayan a tener una importancia primordial en el equipo, como es el caso de Álava, o como se prevé el caso de Dani Carvajal, que yo creo que es más que perder esa categoría de titular en el Real Madrid, lo que quieren es darle su tiempo para que se recupere, porque precisamente, entre otras cosas, ya tiene una edad, hablando de ser futbolista, y viene de no solo una lesión grave en la temporada pasada, sino de ir arrastrando pequeñas lesiones en esa zona. Entonces entiendo que lo que tiene que hacer Dani Carvajal es poco a poco adaptarse y luego ya batirse el cobre con Trent Alexander-Arnold por ver quién ocupa el puesto en el lateral derecho del Real Madrid. Pero con base a todo eso, son problemas que no tienen la base del equipo. El problema del Madrid no consiste ahora en si uno juega de lateral, si juegas con doble pivote defensivo, un tribote, no. El problema que tiene que solucionar el Madrid, y que ya lo empezó a solucionar en la última jornada de liga, es lo de defender juntos. Y en base a eso, a construir. Y en base a eso, a mejorar detalle. Y en base a eso, a tener el fondo de armario necesario. El poder contar con Rodrigo, el poder contar con Carvajal, el poder contar con Asencio, el poder contar con Álava, con Dani Ceballos, con Brahim. Hay muchos fondos de armario que tiene que estar perfectamente perfilado. Y la prueba de fuego, sin duda, es el partido de mañana, donde el Real Madrid tendrá que plantar cara a un, y esto lo digo desde el respeto, perro viejo como José Mourinho. Obviamente, ya lo anticipo, y si quieres decirme algo, ahí tienes la parte de comentarios. José Mourinho no es santo de mi devoción, por muy madridista que sea uno, cosa que podríamos desgranar otro día, porque esto ya se está acabando
el videíto de hoy, pero no dejo de reconocer el mérito del entrenador portugués, ya que supo no solo plantear el partido que quiso, sino que el Real Madrid entró como elefante en una cacharrería al juego que propuso el técnico portugués. Espero que Arbeloa, que ya pagó la novatada en su visita al Estadio da Luz, donde, si no me equivoco, la vez anterior que salió fue para ser campeón de Europa, haya conseguido tomar esas notas y transmitírselas a los jugadores para evitar lo que no puede ocurrir en el día de mañana. Aunque eso lo analizaremos en la previa, ya que, honestamente, los duelos entre Benfica y Real Madrid traen más sorpresa de la que os esperáis. Pero os lo contaré en el próximo vídeo. De momento en este, suscríbete y dale me gusta para no perderte nada. Por lo que nos vemos mañana para toda la previa del Madrid Benfica.